Muchos pacientes me dicen, Beth, llevo semanas haciendo ejercicios y aún sigo con dolor de espalda. Y yo siempre pienso lo mismo, este paciente no tiene falta de resultados, tiene falta de paciencia. Hola, mi nombre es Betsa, gracias por estar en mi canal. Soy una fisioterapeuta que decidió renunciar a su empleo para dedicarse a educar a los pacientes con dolor persistente de espalda y gestionar su negocio de cosmética natural. El problema es que vivimos en una cultura donde queremos inmediatez, queremos resultados rápidos y la mayoría de las personas, vamos a ser sinceros, que es lo que queremos y la cultura o el entorno es lo que también nos obliga a hacer, a querer lo más rápido. E incluso yo te entiendo, tú vas al médico y te dice, bueno, esta pastilla te va a quitar el dolor, pero no te habla de lo que tienes que modificar o de lo que tienes que hacer para tú mismo tratar de gestionar el dolor, en especial hablando de los pacientes con un dolor persistente, obvio. Entonces, vivimos en esta cultura donde queremos resultados rápidos, queremos trabajar lo menos, queremos los resultados donde hagamos lo menos posible. No importa si esto incluye en el área de la salud. Pero lo que no saben es que el cuerpo no trabaja con ansiedad. El cuerpo es una máquina muy bien organizada, muy bien creada, que tiene tiempos de curación, tiempos de recuperación, tiene tiempos de adaptación, y esto es lo que no sabe el paciente. Esto es lo que no sabe el paciente y la mayoría de las personas. Mucho lo vi en consulta cuando y llegaban los pacientes con un dolor persistente, un dolor de espalda, y a todos les hacían lo mismo, o sea, pasar por un ciclo. Digamos que los veía el médico fisiatra, les mandaba sus rutinas o lo que tenían que hacer, como una receta que prácticamente a todos era lo mismo, déjame decirles. Y luego pasaba al fisioterapeuta, que en el peor de los casos, si era un fisio de los que cumplía exactamente lo que dice el médico. Y digo en el peor de los casos porque realmente no es como debería ser, pero así está formado el sistema y así nos forma el sistema a los que nos preparamos y estudiamos una carrera a nivel universitario. Todo está preparado para que sea un sistema y los profesionales de la salud los preparan de esta manera. Entonces, no es tanta culpa de nosotros, pero hasta cierto punto, porque esto a mí, por ejemplo, no me gustó, y fue por eso donde yo misma decidí que tenía que irme, tenía que renunciar y empezar a comunicar lo que yo sé desde un enfoque distinto. Por eso fue que me abrí este canal de YouTube. Pero volviendo al tema, entonces el paciente llega con su dolor, pasa por este ciclo donde lo ve el fisiatra, luego lo ve el fisioterapeuta, y empieza su tratamiento. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de las personas querían resultados rápidos. Entonces empezaban en su primera semana y empezaban el tratamiento rehabilitador. Les enseñábamos los ejercicios que tenían que hacer, ya el médico les había dicho cuál es la medicación que tenían que tomar para el dolor, empezaban sus ejercicios, seguían en el mismo nivel con su trabajo o su empleo y listo. Digamos que no se le modificaba nada más. Sin embargo, a algunas personas uno les indicaba, bueno, tienes que también modificar esto, tienes que también hacer esto, pero no es algo de que hacíamos muy hincapié, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros sabemos hasta dónde vamos a llegar con el paciente, dependiendo de cómo sea el paciente, porque hay pacientes que realmente sí te permiten, te abren como para tú decirles un poco más, ¿sabes? Poder llegar a un acuerdo con él y que él entienda su situación, y otras veces porque, bueno, factor tiempo, uno no le da tiempo de explicarle al paciente. Esto hablándolo desde un enfoque del área público, ¿no? Del sistema público. Entonces, el paciente obviamente viene con esta mentalidad de que, bueno, todo es la pastilla, la medicación y digamos que la alimentación. Hay unos que sí saben que la alimentación es importante. Entonces, ya empiezan la primera semana y ya la segunda semana ya empiezan a preguntarte, ay, pero todavía tengo dolor. O empiezan a dudar, ¿saben? De lo que están haciendo, porque ni siquiera es que
ni siquiera es que dudan de ti o de que el tratamiento les vaya a hacer efecto, sino que empiezan a dudar de ellos mismos, empiezan a autosabotearse, ¿sabes? De que no, hay algo mal conmigo, hay algo más que está pasando, yo siento que tengo que seguir buscando, entonces siguen indagando con otras personas, siguen buscando más opiniones con otros profesionales de la salud, que no está mal, ojo. Y siguen en ese tema, y a veces yo decía, o sea, yo pensaba, no, pero es que este paciente no es porque esté haciendo algo malo, no es porque no esté haciendo los ejercicios incorrectos, no es porque no esté haciendo el tratamiento tal cual como que se lo pusimos, sino que este paciente lo que realmente tiene es una falta de paciencia. Es falta de paciencia. Y mira, yo a ti no te puedo decir, es 3 meses lo que tienes que pasar aquí, es 1 año lo que te va a llevar tu proceso, ¿no? Porque en realidad es un proceso que es distinto en la mayoría de las personas. Y esto es lo que tienen que entender. Realmente el proceso, pueden haber 2 personas con una misma lesión, 2 personas con escoliosis, pero créeme que como va a llevar la persona, su dolor va a ser distinto en ambas. Créeme que a las 2 le podemos estar poniendo los mismos ejercicios, pero lo van a hacer de manera distinta, porque todos se mueven, porque se van a mover pues de manera distinta, y su razonamiento es de manera distinta. Entonces créeme que los 2 pueden ser la misma lesión, el mismo ejercicio, pero los 2 lo van a llevar de una manera distinta. Y es por esto, porque el razonamiento es distinto y porque el moverse también es distinto. Entonces es esto lo que quiero que entiendas con este video, que quizás no es el tratamiento que esté mal, no es que los ejercicios no te estén haciendo efecto, no es que algo malo pasa con tu cuerpo o con tu columna en este caso, es que tienes falta de paciencia, estás siendo impaciente. Entonces, por ejemplo, un dolor no es solo la estructura. Vamos a enfocarnos aquí en un dolor crónico, porque la mayoría de los pacientes se les cronifica el dolor, pero se les cronifica porque no lo saben gestionar y porque no hay una buena información por parte de los profesionales en este caso. Entonces, el dolor no es solamente tratar la estructura en sí, no es solamente tratar tu columna. El dolor va más allá de esto, es tratar el cerebro, es tratar a la persona, es modificar hábitos, es tener la paciencia para que el cuerpo tenga la suficiente fuerza, la suficiente información para poderse recuperar. Entonces son cosas que la mayoría de las personas les cuesta entender y que son tan sencillas. Y dígame que hay pacientes que tú les dices, no, pero es que todo está bien, no pasa nada más con tu cuerpo, y no te creen. O sea, ellos están empeñados de que sí, pasa algo más, y no necesariamente tenga que pasar algo más. Entonces, para que tengas un panorama de cómo realmente sucede, un músculo no se recupera en 24 horas. Por ejemplo, tú empiezas a hacer ejercicio, tú eres una persona sana, empiezas a hacer ejercicio y el músculo se va a recuperar en 48 horas. En 48 horas tú vas a sentir dolor. Si tú vas a sentir dolor, pues ejercicio. Es normal porque se rompen fibras musculares. Pero el músculo se va a recuperar en 48 horas. O sea, estas fibras se van a reorganizar en 48 horas. Si tienes una lesión por un nervio, el nervio no se recupera de un día para otro. El nervio puede tardarse hasta 12 meses en recuperarse. Vamos a hablar de un disco herniado. Un disco no se recupera de hoy para mañana, ni en 24 horas, ni en 48 horas. Supongamos que es agudo, que tienes una lesión por un disco herniado. Bueno, esto se te puede demorar unos 3 meses y es fisiológico. Y en el peor de los casos, te puede perdurar más de 3 meses. Pero o sea, en cuanto a los temas, en cuanto a los tiempos fisiológicos, hay hernias que sí se reabsorben en 3 semanas. Pero no es algo que va a ser de la noche a la mañana. O sea, todos los tejidos del cuerpo tienen su tiempo de recuperación fisiológico. Y no son rápidos, son lentos. Entonces, si el cuerpo mismo se toma el tiempo necesario para recuperarse y para adaptarse, ¿por qué te afanas?
no tienes por qué afanarte, tienes es que entender los tiempos fisiológicos de cada tejido, los tiempos fisiológicos de tu cuerpo. Un sistema que está en alerta, una persona que vive en alerta constante porque tiene mucho estrés en su cuerpo, esto no se soluciona de hoy para mañana. Empiezas tus terapias psicológicas, supongamos, y no lo vas a solucionar de hoy para mañana. Déjame decirte que no es así. Un sistema sensibilizado o hacer que esa persona deje de estar en alerta constante lleva tiempo. Eso lleva mucho tiempo. Puede llevarte 3 meses, puede llevarte 6 meses, puede llevarte 12 meses. Eso dependerá de la persona. Yo tampoco puedo decirte exactamente cuánto te va a llevar porque eso dependerá de ti. Yo simplemente te puedo decir, mira, este es el tiempo fisiológico de cada tejido. Esto es lo que el tejido se tarda en recuperarse. Si no se recupera en ese tiempo es porque pasa algo más. Pero el tiempo es el tiempo fisiológico. Él lo va a hacer en ese tiempo. Nosotros tenemos en una fase aguda tiempos de recuperación fisiológico, una fase inflamatoria. Nosotros tenemos nuestra fase inflamatoria que dura 3 días. Eso es fisiológico. Eso es lo que yo puedo decirte como profesional de la salud, pero en cuánto tiempo tú te vas a recuperar, ya eso depende de ti. Depende de cómo gestiones el dolor, depende de los hábitos que modifiques, depende de cómo gestionas el miedo, la kinesiofobia, depende de qué tanto te mueves o no, depende de cómo gestionas tu proceso. Entonces, créeme que no puedes revertir en 2 meses o en 2 días lo que lleva 5 años contigo. No puedes llegar a revertir en 2 semanas lo que lleva 5 años contigo. O sea, tienes que tener la suficiente capacidad mental para entender esto que te estoy diciendo. Tienes que ser inteligente, porque es algo que mientras más rápido lo entiendes, más rápido te recuperas. Pero si no lo entiendes, créeme que más tiempo va a pasar para que te llegues a recuperar. Y familia, quiero aquí hablarte porque siempre que hablo del tema de la paciencia, me acuerdo mucho de la parte de la Biblia, porque esto también lo habla la Biblia, en el libro de Esther. Esther se llegó a casar con el rey, sí, pero para los que no han leído esta historia, que les invito a que de verdad lean el libro, que es muy y extremadamente muy bueno cuando lo aplicas en todas las áreas de tu vida. Esther pasó por un proceso de preparación, y no solo ella, sino varias mujeres pasaron por un proceso de preparación porque ellas tenían que prepararse, valga la redundancia, para ver quién se quedaba con el rey. O sea, para ver quién se casaba con el rey. Entonces estas mujeres estuvieron durante 12 meses en preparación. Y estos 12 meses, no, créeme que ellas no estuvieron haciendo nada, no estuvieron sentadas esperando que llegara el momento. No, fueron 12 meses en preparación. Ellas tuvieron un proceso de embellecimiento, o sea, un tratamiento de embellecimiento, tuvieron un tratamiento introductorio, preparatorio, o sea, tuvieron un tratamiento en estos 12 meses. Y al final de los 12 meses fue que hubo la presencia ante el rey, fue que se presentaron ante el rey y el rey escogió que fue Esther. Pero para que veas cómo esto se aplica en todo, o sea, la Biblia nos quiere decir paciencia, proceso, preparación. Entonces, tienes que entender que esto es bíblico. Si ya empezaste, tienes un dolor, tienes tu tratamiento, paciencia, cúmplelo, haz lo que tengas que hacer, todo lo que tengas que hacer para lograrlo, pero tienes que tener paciencia. Entonces, muchos quieren presentarse ante el resultado, muchos quieren llegar a ya no tener dolor, a ya recuperarse totalmente sin pasar por el proceso, y esto es imposible. Créeme que esto no funciona así. Entonces, si eres de los que piensan que tomándote esta pastilla y haciendo este ejercicio ya te vas a recuperar, no funciona así. Porque no es simplemente la pastilla o el ejercicio. ¿Cuáles son los hábitos en tu caso que tienes que modificar? Aquí hablamos de hábitos.
Porque una lesión, como siempre lo digo, una lesión llega a la persona para enseñarle algo que esa persona aún no lo ha visto. Entonces, si llegó una lesión a tu vida, una lesión de columna, tiene un aprendizaje detrás, tiene un regalo, por así decirlo, detrás. ¿Cuál es tu trabajo? Identificar qué es lo que te quiere enseñar. Modificar lo que tienes que modificar en cuanto a los hábitos. Y empezar a tener tu proceso de transformación. Y es así donde vas a recuperarte. Así que para ir finalizando este video, tu espalda necesita preparación, fuerza, proceso y adaptación. No quieras saltarte los pasos, pasa por el proceso. Y si ya eres una persona que está en el proceso y no ves resultados, recuerda siempre el libro de Esther, que pasó 12 meses en proceso, y recuerda que no es que esté algo mal en ti, o no es que no esté funcionando lo que estés haciendo actualmente, es que estás en un proceso de transformación. Gracias por visualizar este video, nos vemos en el próximo video y sígueme, suscríbete para que no te pierdas más de mi contenido de valor.